Hola, ¿qué tal están? Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate. Como cada semana hablamos con jóvenes políticos para hablar de muchos asuntos de actualidad. Nos acompaña José Mateo, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Aragón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y David Piquer de Aragón Teruel-Existe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estos días estamos saludando porque somos educados, ¿no? Pero evidentemente todo el país está conmocionado, consternado por la tragedia de Adamuz. Ya sabéis que en este programa, con vosotros especialmente, quiero buscar también vuestra visión como jóvenes, también como personas ya absolutamente responsables de lo vivido, ¿no? Hay muchas, vamos a empezar por ahí, ¿no? Hay muchas emociones, estamos viendo, escuchando testimonios, ¿no? de víctimas, de familiares, y quiero empezar por ahí. También el comportamiento maravilloso, ejemplar de la gente, de los vecinos de Adamuz. ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones de lo acontecido? Como no podría ser de otra manera, mostrar nuestra condolencia, nuestra solidaridad y nuestro cariño con las personas que están todavía ingresadas, con las familias de las víctimas de este accidente y mostrar, como bien decías también, nuestra gratitud, la gratitud, ¿no?, a todas las personas que trabajan en los servicios sanitarios, en los diferentes servicios de emergencias, al igual que a los voluntarios que se han volcado con esta catástrofe. Pues es que no da mucho lugar a dudas, es una de las mayores catástrofes ferroviarias que han pasado en nuestro país. Estoy seguro de que es algo que nos consterna absolutamente a todos y creo que ya tendremos tiempo, ¿no?, durante los días y las semanas que vengan de pedir explicaciones o de preguntarnos otra serie de cosas, y ahora es importante que todos entendamos que es el momento de acompañar a las víctimas, de acompañar a las familias y de acompañar a todas las personas que de una manera o de otra se han visto afectadas por este accidente. David. Sí, compartir un poco, ¿no?, la reflexión de lamento y de cariño a las familias de las víctimas y de los hospitalizados, y un poco la consternación, porque yo estaba haciendo memoria ahora rápidamente en mi cabeza de los accidentes, digamos, más graves que ha vivido España, y no me pillaron en una edad en la que eres consciente, porque puede que el Albia de Galicia, de Angrois, la curva de que Angrois, fue 2013, sí, pero anterior, por ejemplo, de aviación fue Spanair, que fue años antes, sí. Y en medio más ha habido, pero no de esta magnitud, ¿no?, desde luego. Y además viendo que es un tema que ya estaba en boca, en el tema ferroviario, con los problemas de retrasos, que son otra cuestión, no estamos hablando de esto, y por supuesto las causas de este accidente, que se investiguen de forma independiente de verdad y que se aclare todo para que se pueda evitar repetir si es que ha habido un fallo en algo que pueda volverse a repetir, ¿no? Más allá de eso, pues un poco en shock. Yo cuando lo vi, al principio no me lo creía, porque encima las primeras informaciones, claro, hablaban de un par de muertos únicamente, porque eran las 8 o 9 de la noche, era pronto, y yo al principio dije, ¿qué ha pasado? Porque no sabes si es un bulo. Por desgracia, hoy en día tienes que esperar a que te salga la noticia 4 veces para contrastar, para creértela, porque sí, yo lo vi y dije, ¿será verdad? ¿Será alguien que ha invadido las vías y ha pasado esto? Y no, era una cosa mucho más grave, por desgracia. Lo que sí que sabemos es que la mala fortuna que existe en la vida hizo que precisamente el descarrilamiento del Lirio, coincidiendo con un tren que no podía, ni tenía posibilidad de frenar, ¿no? El Albia, que venía de Madrid, provocó esa catástrofe. Yo insisto en el tema humano. Ya sé que no es sorpresa, ya sé que este pueblo y este país, lo vimos en la Dana, cuando llegan los momentos donde hay que arrimar el hombro, hay que ayudar, ¿verdad, José? David, da un ejemplo. Vecinos de Adamuz llevando colchones, que Adamuz está a 5 kilómetros de la zona, llevando sillas, alojando en sus casas a víctimas o a familiares, es decir, volcándose, simplemente. Ahí, ayer escuchaba a un contertulio, no recuerdo de qué medio de comunicación, decir, aquí no hay, evidentemente, no hay ideologías, porque no las hay. No sé, da igual lo que piense uno, da igual a qué partido vote, da igual qué periódicos lea, es ayudar. Absolutamente, son temas que nos unen a todos, porque son situaciones que nos vuelven totalmente vulnerables, ¿no? Una situación tan cotidiana como podría ser para mucha gente coger un tren y no llegar al destino, no poder cumplir pues, con los planes que tenías para esos días, ni poder continuar con el resto de tu vida, es algo que a todos nos hace empatizar de una manera bastante profunda, ¿no? Pero yo creo que es una muestra más de que España es un país tremendamente solidario. Los españoles siempre cuando ha tocado, nos hemos unido para
a vencer a las adversidades, y creo que haciéndolo con un calor personal que es muy típico de nosotros. Creo que, ya que comentabas el tema de la Dana, también hay que aplaudir y hay que reconocer cuando se hace de manera correcta. En esta situación, al menos lo que aparenta es que los servicios de emergencia han funcionado de manera totalmente coordinada. A mí no es algo que me extrañe. Yo creo que un montón de instituciones de distintos niveles, bien sean autonómicos, municipales, a raíz de la crisis de la Dana, actualizaron sus planes de emergencia. Y eso creo que es también importante que la gente, pues, que sea consciente, ¿no? Es algo que nos tenemos que alegrar de que, si nosotros, los ciudadanos, respondemos de manera correcta a estas situaciones, las instituciones también tienen que ponerse las pilas, actualizarse constantemente, y en este sentido creo que la actuación de los servicios de emergencia, también como las asociaciones como la Cruz Roja, pese a lo que decían algunos bulos, ha sido también admirable. Sí, yo creo que una magnífica noticia de esta tragedia es encima la colaboración entre instituciones, que lo que han hecho es han puesto a trabajar en vez de echarse los trastos a la cabeza, porque el alcalde creo que era del Partido Socialista, la Junta de Andalucía es del Partido Popular y el Ministerio es del Partido Socialista. No ha habido ningún reproche entre ellos. De hecho, el ministro Puente, que no es santo de mi devoción, pero ha reconocido claramente la labor de emergencias del gobierno del señor Moreno Bonilla en Andalucía. Alabado en primera persona, lo cual es de reconocer que seamos capaces de romper las barreras de partidos para reconocer el trabajo bien hecho. Y también creo que está bien la entrevista del señor Puente, en el que se le ve completamente consternado. Dice, no entendemos qué ha pasado, que da las explicaciones que hay, y dice, no lo sabemos. Creo que está muy bien decir que no lo sabemos, porque es mucho más prudente y es lo correcto. Y al respecto a la población, pues bueno, es otro gran ejemplo de cómo se responde, ¿no? Y siempre se responde, y los servicios de emergencia mejoran, porque también lo vimos en Aragón en verano con las lluvias torrenciales que tuvimos las Danas. Fue una buena respuesta de los servicios de emergencia del 112, que son grandísimos profesionales, y eso hay que reconocerlo y hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos es cuando nos lamentaremos de otros escenarios, ¿no? Claro, porque cada vez que sucede, que seguirán ocurriendo accidentes, tragedias naturales, hay que hacer, y me consta que se hacen por parte de los servicios de emergencia, una evaluación de cómo se ha respondido, de esa coordinación que tiene que haber primero dentro de una misma administración y después entre administraciones, ¿no? Creo que es a lo que aludías, José. Eso es muy importante para que, si se han cometido en ocasiones errores o situaciones, incluso a veces de comunicación también, se mejore. Esto es fundamental, que se mejore poco a poco. De estas crisis es fundamental aprender, lo decíamos con la Dana, ¿no? Que lo que era irremediable no podíamos hacer nada sobre ello, pero que un montón de factores que habían fallado, pues ahora lo aludías bien, cuestiones de coordinación o incluso también cuestiones que pueden parecer menores, pero que también son muy importantes a la hora de tratar desde un punto de vista humano una tragedia como estas, como son las labores de comunicación. Aún así, pues también ha habido muchas críticas, ¿no?, a cómo alguna empresa o como Renfe incluso ha podido tratar este asunto. Se ha comparado mucho la actuación más de responsabilidad social corporativa de estas dos entidades, y esto pues es un ejemplo más, ¿no?, de que muchas veces no estás preparado del todo para afrontar este tipo de situaciones, y estoy seguro de que en este caso por Renfe, después de las críticas que ha tenido otra serie de instituciones como Televisión Española, pues seguro que también le dan una vuelta al tema. Pero lo que es fundamental es que en aquellos servicios que son esenciales, como es la activación y la capacidad de desplegar de manera rápida los diferentes protocolos para actuar hasta este tipo de emergencias. Y algo que yo creo que nos indignó a muchos españoles, como es la coordinación entre diferentes tipos de administraciones, en esta ocasión parece que sí que ha dado de manera bastante favorable, y eso creo que es algo que, pese a toda la tristeza que nos embarga en estos momentos, es algo que nos puede alegrar. Sí, yo es que tengo un poco más que añadir, ¿no? Yo creo que al final sí que es importante recalcar el hecho de que de estos accidentes siempre se aprende y se cambian protocolos y se adecúan lo que tenga que adecuarse cuando sepamos las causas, ¿no? Pasa mucho en el mundo aéreo, que sí que me suena haberlo leído más, que cada vez que hay algo se actualizan los protocolos, todos los softwares, lo que haga falta, pues aprendamos y sobre todo tengamos actualizados los protocolos de emergencia para atender a las víctimas, que es lo fundamental, y que no se produzcan más accidentes. Yo, para cerrar el tema del accidente, os quería preguntar, porque estos días también es momento de debate, ¿no? Escuchaba también a una periodista ayer y comparto su reflexión, ¿no? Que en ocasiones es compatible, a ver qué pensáis, el respeto, por supuesto, a las víctimas, a los familiares en el dolor, también rompo una lanza a favor de los medios de comunicación, de que se empiece a publicar lo que se empieza a publicar y lo que se sabe.
porque al final también esos familiares lo que van a querer cuando pase el primer momento es saber por qué ha sucedido y qué causas han llevado. Ya sabéis que ahora se está hablando de la rotura de vía, pero es todavía de una manera muy inicial, ¿no? ¿Creéis que es posible esto, el respeto, compatible con, oye, que empecemos a querer saber por qué ha pasado? Absolutamente, y es normal, pero creo que es importante que sepamos discernir en función de quién es la persona, qué responsabilidades tiene y cuál es la dimensión de sus posibles declaraciones. Individualmente, como ciudadanos, yo estoy seguro de que muchísimos españoles se estará preguntando cómo es posible que un país que se ha sentido siempre tan orgulloso de su red ferroviaria, independientemente de quién gobernase, puede verse en una situación como esta. Existe una serie de factores que a todos nos pueden despertar una duda desde el punto de vista humano, pero sí que creo que es fundamental en el tema de exigir responsabilidades políticas. Creo que es prudencial y que es necesario, por respeto, mantener estos 3 días que se establece de duelo, esperar a que aquellas personas que están todavía atrapadas en los trenes puedan salir de ahí, que las familias puedan mitigar este dolor, enterrarlos y tener un tiempo prudencial, porque las responsabilidades políticas no se extinguen. El trabajo periodístico es fundamental y yo pues lo hemos visto en un montón de ocasiones ya desde los 80. El periodismo en este país hace unas labores de investigación maravillosas que han conseguido destapar muchas veces una serie de casos que han despertado después responsabilidades políticas y judiciales, pero creo que los partidos políticos tenemos que estar a la altura. No tenemos en este momento que dejarnos guiar ni de intentar utilizar un dolor o una situación de indignación, más que nada porque vamos a tener tiempo de sobra para poder hacerlo. En el Congreso de los Diputados estoy segurísimo de que se van a crear las comisiones necesarias dentro de lo que es el ámbito legislativo para pedir las explicaciones oportunas, en este caso dirigidas al Gobierno y en concreto al ministro Óscar Puente, pero en este momento no nos tenemos que dejar llevar por ello, ¿no? Obviamente los medios de comunicación hacen una gran labor, todos somos conscientes de cuáles son las noticias que están saliendo, pero una vez que se disipe este sufrimiento más cercano durante estos días, estoy seguro de que tendremos tiempo de sobra para poner blanco sobre negro todo lo que ha pasado aquí. Fíjate, José David, un inciso, lo que están publicando los medios a nivel nacional es el resultado de las primeras investigaciones de la Guardia Civil, que lo hemos visto todos en vídeos, que han sacado esas informaciones de la rotura de vías, que luego yo desde luego no soy experto ferroviario, aunque ahora en tertulias todos son todólogos y todos saben de catenarias, de vías, pero habrá que, simplemente los medios han recogido lo que la propia Guardia Civil en su primera investigación ha verificado. David. Sí, yo creo que la labor es fundamental, de que se vaya publicando las cosas conforme se va sabiendo, porque la gente también cuanta más información necesita sobre qué ha pasado es ahora, ¿no? Aunque no sea definitiva. Entonces todo hay que darlo con la prudencia que está pasando. Por ejemplo, son muy útiles las simulaciones que han hecho algunos medios de comunicación de lo que podría haber pasado. Sí que es verdad y creo que es importante que también se detalle que estos son hipótesis de momento, ¿no? Que no, o sea, que nadie afirme claramente pasó esto, y no lo están haciendo, se está haciendo bien. Por ejemplo, salió al principio de, damos por hecho, yo leía hace un rato, que damos por hecho que los trenes chocaron, no está claro, a lo mejor no. A lo mejor ni siquiera colisionaron uno con otro, simplemente uno se salió de la vía, rompió la vía y con lo cual el siguiente al pasar se salió de la vía hacia el otro lado. Y la rotura de la vía no sabemos. Exacto. Si es causa o consecuencia. O si chocaron, por qué se sale, no sabemos nada. Pero bueno, que está muy bien que se vaya informando conforme lo que se va sabiendo y lo que vaya diciendo la Guardia Civil, la Policía Nacional, quien investigue la causa. Sí. Porque al final, si no se hiciera y si hubiese un telón, ¿no?, de encubrimiento, habría muchas sospechas. Y entonces estaríamos todos diciendo, ¿por qué no nos dicen cuáles son las hipótesis? Porque todos aquí entendemos perfectamente que de momento se trabaja en hipótesis, porque la catástrofe es de tal magnitud que es imposible saberlo a ciencia cierta a las 2 horas, ¿no?, de que haya ocurrido. Pero si no se hiciera, ¿qué estarían diciendo? Si no se hiciera, todos estaríamos diciendo que debería hacerse, claro, lógicamente. Estamos en un país libre, en un país, en un estado democrático de derecho, donde la información tiene mientras no haya ningún titular que diga es culpa de X, que eso no lo sabemos, yo creo que cualquier información es correcta. Bueno, dejamos aquí el tema del accidente. Vamos a darnos una vuelta primero por el mundo, que lo solemos hacer con José, con David, y quiero centrarme en Irán. Iba a decir en lo que está pasando. Por desgracia, ahí sí que hay una opacidad tremenda acerca de lo que está pasando. Incluso, fijaos bien, fuentes oficiales iraníes le han confirmado a Reuters 5.000 personas, esto lo añado yo, asesinadas.
reprimidas por el régimen. Otros están hablando que incluso podrían ser 15.000. Son datos estremecedores, de un pueblo, el iraní, que se está rebelando por muchos motivos, ¿verdad? Y que está teniendo que soportar esta represión. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis, José? Con mucha preocupación. Irán seguramente sea en estos momentos uno de los países más herméticos del mundo. Y no es por casualidad. Muchas veces cuando hablamos de política internacional y criticamos situaciones que se dan en países ajenos al nuestro, muchas veces yo creo que tendemos al error de comparar tipos de regímenes que no se pueden comparar. Una persona puede comparar, como la semana pasada hacíamos, podemos opinar sobre la política exterior del gobierno estadounidense, podemos hablar sobre la situación que se da en la Unión Europea, de cómo respondemos ante algún tipo de situaciones, pero creo que es fundamental que a todos nos quede claro ¿de qué hablamos cuando hablamos de Irán? Estamos hablando de un país que no es algo nuevo, ahora están en el centro de la noticia y estos datos se están disparando por la magnitud de estas revueltas, pero es un país que lleva décadas atentando contra los derechos humanos, contra las libertades civiles de todos sus ciudadanos. Estamos hablando de una república teocrática, de uno de los regímenes más salvajes que se han visto desde la Segunda Guerra Mundial, que ha tratado de ser blanqueado en muchas ocasiones por algunos socios o por algunas personas en concreto que han tenido ciertas simpatías hacia el régimen porque les interesaba algunos intereses suyos personales, pero que en el fondo nunca ha dejado de ser lo que es. El régimen de los ayatolás, yo espero que se acabe lo antes posible, sería sin duda una pieza más de la dictadura y de la opresión que caería, como llevan cayendo. Entonces siempre se sabe, ¿no?, que al fin y al cabo la búsqueda del hombre hacia la libertad siempre es más fuerte que un poder que se pueda establecer. Yo me alegraría muchísimo que después de tantos años los hombres iraníes y especialmente las mujeres iraníes puedan librarse de un régimen que les ha capado socialmente, que les ha capado intelectualmente, que ha acabado con sus libertades y que también, como se está viendo ahora y posiblemente sea una de las principales causas, les ha hundido en una pobreza absoluta. David. Sí, yo creo que es muy preocupante que no sepamos nada y que tampoco se haga por saber más, ¿no? Que al final estamos hablando de una lucha por una democracia, por derechos, y lo decía bien José, sobre todo el tema las mujeres iraníes. Todos conocemos las imágenes que cada 2 por 3 hacen virales de cómo era Irán antes de la llegada del régimen de los ayatolás, y era un país moderno dentro de lo que eran los años 60 y 70, con un régimen que tenía muchos problemas porque cayó, porque era un títere de Estados Unidos, estaba la Unión Soviética por en medio, etcétera. Pero es lo que había libertades, había más libertades, y eso no quita que haya mucho camino por recorrer en Irán. Y ahora, desde luego, ese camino llevamos 50 años hacia atrás. Y es un régimen que tiene presos políticos, que comete delitos contra la humanidad, que tortura a la oposición, que financia terrorismo en países externos, que financia guerras proxy en países de la zona, que desestabiliza, como desestabilizan otros regímenes que lo que buscan es su propio interés. Y al final a mí me duele que no se hable de esta cuestión, porque al final es un país de, si no me falla la memoria, 80 millones de personas, creo. 90 millones. 90 millones de personas, es decir, son 2 Españas prácticamente. Es mucha gente que podría aspirar a un atisbo de libertad, y además de toda la importancia que tiene geopolítica Irán, ya no hablemos de las reservas de petróleo y de gas que tiene, sería clave para encima la estabilidad de una zona que, por desgracia, en lo que nosotros llevamos de vida nunca ha sido estable. Otra reflexión: qué valientes hay que ser para rebelarse, ¿no?, contra un régimen así. Y lo estamos viendo en general con todo el pueblo iraní, con las mujeres, con los jóvenes. Pero claro, tú decías bien, no se pueden comparar según qué regímenes. Estamos hablando de un régimen, ojalá me equivoque y haya una salida, pero es muy difícil desmontar una dictadura o teocracia tan arraigada y que tiene además tanta gente alrededor que protege al régimen. Pero hay que ser muy valiente para rebelarse contra esto. Absolutamente. El papel de los jóvenes siempre ha sido clave para desmontar cualquier tipo de dictadura, de luchar por la libertad. Lo vemos en Irán, lo hemos visto en Venezuela, donde los jóvenes también tuvieron un papel
fundamental. Ya ahora se habla mucho del papel de Estados Unidos, pero parece que se ha quedado un poco al lado, ¿no? Esas revueltas estudiantiles, universitarias, que se dieron en torno a 2007, de las cuales nació una nueva generación de líderes venezolanos que fueron los que han conseguido llevar a Venezuela hacia este nuevo futuro que se le avecina, y ha pasado a lo largo de toda la historia. Se me ocurre también la lucha de los estudiantes contra la República Democrática de Alemania, como también en Praga, en Hungría, los jóvenes siempre ha sido esa pieza necesaria para que la libertad triunfe, y creo que es muy importante que sigamos insistiendo en esto. En España y en Europa hemos tenido a mucha gente que ha defendido o ha simpatizado con las posturas del régimen de Irán, ha tratado de infravalorar los efectos de sus políticas, y que ahora nos están intentando equiparar un régimen como puede ser el de los ayatolás, el régimen iraní, con políticas más expansivas como la que podrían tener fuerzas democráticas como Estados Unidos. Creo que es compatible, ya que lo hablábamos también antes, es compatible que miremos con mucha preocupación y apelemos a la comunidad internacional a observar cuál es la situación que se está dando en Irán, pero creo que también tendríamos que denunciar que aquí hay gente que esto lo ha tolerado, que se ha beneficiado de ello, y que además ahora está intentando compararlo con sistemas totalmente democráticos como podrían ser Estados Unidos. Añado, y que no organiza manifestaciones para denunciar lo que está sucediendo en Irán. Decíamos, David, hay que ser muy valiente, por ejemplo, porque simplemente el gesto de quitarte el velo en la calle te puede costar la vida. Sí, yo creo que es que nosotros somos tan privilegiados de estar en un país en el que tenemos la libertad de expresión, y la hemos tenido por lo menos desde que nosotros tenemos conciencia, que tenemos que hacer esta reflexión más a menudo, ¿no?, de lo que hacemos, que es que cuesta mucho conseguir la libertad y cuesta mucho mantenerla, y rebelarte contra ella es una sentencia de muerte para muchas de estas personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Hay que reconocerlo, hay que darle el valor que tiene. Yo creo que hay un aspecto que tenemos en Occidente, que es que volver, digamos, a reafirmar la necesidad de rebelarte contra el poder establecido, lo difícil que es, y lo difícil que es en regímenes que no lo contemplan. Aquí es muy fácil que hagamos una manifestación si no estamos de acuerdo con algo, porque está dentro de la Constitución y es perfectamente legal, y así lo hacemos. Pero en otros sitios no, y eso es una cosa que tenemos que seguir avanzando en ella, claro. Eso implica también una responsabilidad brutal. El hecho de poder gozar de unas libertades implica una obligación de tratar de mantenerlas. Me venía ahora a la cabeza cuando hablábamos cómo siempre los disidentes cubanos y venezolanos que viven aquí en Zaragoza, cuando nos veían a grupos de jóvenes, nos advertían de la importancia que era defender nuestras instituciones, defender la democracia, tener una buena cultura de valores democráticos, formarnos jurídicamente para poder conocer cuáles son esos resortes que nos permiten vivir en libertad, y que seamos capaces de defenderlos con un conocimiento de causa. Muchas veces aquí creemos que vivir en un país libre solo nos otorga una serie de derechos y una serie de libertades, pero que también es fundamental que nos concienciemos de una vez de que estas libertades no son gratis, han costado en nuestro país mucho esfuerzo y muchas vidas conseguirlo, y hay gente actualmente en el mundo que sigue luchando por ellas. Es una responsabilidad de nuestra generación que creo que es una materia que tenemos un poquito abandonada. Claro, cuando antes nombrabas bien Praga, las revoluciones del 68, también esos movimientos llegaron a España, y ahí empezó el germen desde las universidades, desde los jóvenes, para empezar a buscar, a demoler esa dictadura y a buscar las libertades, que aquí también costó, con otra magnitud, sangre y cárcel para mucha gente. Por terminar este tema, que vamos a acabar con otro tono. ¿Creéis que al final esto lo arreglará, entre comillas, el policía mundial, Donald Trump? Me da mucho miedo. ¿Te da miedo que lo intente arreglar? Me da miedo porque podemos abrir otro conflicto armado en Oriente Medio, como el que hubo hasta hace nada en Afganistán y en Irak, y a veces y que podemos dejar unos vacíos de poder muy peligrosos. Yo espero que lo que haga el pueblo iraní es coger las riendas de su gobierno, pero es muy difícil. Pero es muy difícil. Y claro, la comparación es que no es igual, obviamente, Venezuela que Irán. Y no es lo mismo invadir el régimen. No se desmonta igual un régimen que otro. Y no se desmonta igual el régimen iraquí que el régimen iraní, por ejemplo, por hacer una comparativa en la zona. Y si uno era mucho más débil que el otro. Y si al final ataca Trump a Irán, podría ser incluso contraproducente para ese pueblo, ¿no? Bueno, esperaremos acontecimientos, que quiero terminar los últimos minutos con
con otro tema, con otro tono, ¿eh? No entréis en debate conmigo, ¿eh? Ya sabéis, no, es broma, es broma. Según un estudio de Sigma 2 para El Mundo, muy reciente, ¿eh? Y con más de 2000 entrevistas, la mayoría de jóvenes, luego hay que ir al trazo fino, ¿eh? Culpa a los mayores de apropiarse de su futuro y asume que no cobrarán pensiones. Bueno, la generación Z y los millennials se autoperciben agraviadas por sus antecesores. Los boomers, nos preguntamos, ¿son la primera generación que está viviendo mejor que sus padres y también que sus propios hijos? Yo casi soy boomer. Depende de dónde pongan el listón, soy boomer o generación X. Pero bueno, por eso digo que podéis debatir conmigo también. ¿Qué sensación os deja este estudio, esta encuesta? Pienso que sería un error afrontar estos temas como una cuestión generacional. Desde luego yo creo que el futuro de los jóvenes españoles es algo que nos tiene que preocupar absolutamente a todos y que existen una serie de factores estructurales que nos puede preocupar a nosotros, especialmente de vivir peor que nuestros padres, es algo que creo que compartimos nosotros, pero que comparten también nuestros padres y nuestros abuelos, por lo que creo que si tenemos identificados que estos problemas tratan de precariedad, hablan de acceso al mundo laboral, hablan de cotización, que al fin y al cabo es lo que se sostiene un estado del bienestar, hablan de racionalizar un estado del bienestar para que pueda llegar absolutamente a todo y a todos, que actualmente en muchas ocasiones no lo hace, y hablamos de este tipo de factores, creo que es un reto que como sociedad nos tendríamos que plantear. Creo que como liberal tenemos un modelo que tiene que renovarse constantemente para poder dar satisfacción a las personas a las que busca servir y que actualmente tendríamos seguramente que darle una vuelta para poder garantizar esa estabilidad. Esto que digo no es algo nuevo. Ya hace años tuvimos que reformar la Constitución, en su momento hubo unos pactos de Toledo, pues porque son temas que implican muchísimo gasto y que es necesario racionalizar y organizar bien. Y en esto creo que nos tenemos que ocupar los jóvenes, pero también los mayores, que muchas veces sí que es verdad que gente joven cree que algunos se preocupan solo de cobrar su pensión, votar en consecuencia, y yo estoy seguro de que no, de que tenemos también unos mayores muy preocupados por nuestra situación y que buscan lo mejor para el país. David. Sí, yo creo que al final el problema es que yo creo que la percepción que tenemos los jóvenes, yo hablo también, es que hay mucha atención en políticas determinadas, que es verdad que son más importantes para un colectivo de edad, como son las pensiones, porque cuánto hemos oído hablar los últimos años de revalorización de pensiones, de subida de pensiones, y qué poca política de vivienda decisiva hemos visto, ¿no? Que es la mayor preocupación, no solo de los jóvenes, sino de todo el país. Y sí que es verdad que yo comparto, no debe ser una guerra generacional, porque yo hablo con mis padres o personas mayores y les preocupa la vivienda igual que a mí, porque les preocupa respecto a su hijo o respecto a gente que conocen, ¿no? Al final es un problema social de primerísimo nivel. Yo creo que aquí las administraciones públicas, los gobiernos han fallado en no dar respuesta a necesidades generacionales concretas. Estoy de acuerdo que el Estado tiene que adaptarse a las realidades que hay en el momento. Y desde el 11M, desde el 15M, perdón, no el 11M, llevamos escuchando como la generación joven, que la generación joven del 15M ya no lo es, reclamando soluciones específicas para sus problemas. Y no se ha dado una respuesta adecuada desde las instituciones. Y a mí lo que más me preocupa de eso es que ese vacío de resultados por parte de los poderes públicos los llenan charlatanes de extrema derecha que dicen que no hay que pagar impuestos, que las pensiones son una estafa piramidal y que básicamente tendríamos que romper la caja común y acabar con el estado del bienestar. A mí eso me preocupa muchísimo, porque si algo tiene que garantizar la igualdad de oportunidades en este país es el estado del bienestar y es el pagar impuestos. Y desde luego, si no se actúa para que esos discursos no tengan sentido, es un problema, y los jóvenes sobre todo ven como esos discursos son muy fáciles. Hemos hablado aquí muchas veces de los influencers que dicen que tienes que emprender, que se van a Andorra y todas estas cosas que lo único que hace es debilitar aún más un sistema de pensiones y que debe garantizar la igualdad, que está debilitado, y eso también es una realidad. Hay que hablar de que hoy en día, si eres joven en España, estás peor que hace 40 años porque el ascensor social, que nunca ha funcionado demasiado bien, está roto completamente. Nos quedan 2 minutos. Venga, uno para cada uno. Creo que no hay que caer en la trampa de la izquierda de que no se puede cuestionar el estado del bienestar. Todos debemos aspirar a defender un sistema del bienestar que funcione de verdad y que sea rentable y que pueda tener continuidad. Yo creo que muchos jóvenes lo que denotan también con estas encuestas, además de preocupación, es que le reclaman más espacios de libertad
prioridad al Estado, porque son cada vez más conscientes de que avanzamos hacia un modelo en el cual el Estado se hace garante de otra serie de preocupaciones que no son las suyas y que el primero que se puede encargar de ocuparse de ellos mismos son ellos. Y esto creo que no hay que verlo ni como ridiculizando a los jóvenes ni hablando de egoísmo, sino de un cambio de mentalidad en el que creo que va a apreciarse más la libertad y que eso será beneficioso para todos. Pues a mí me gustaría que los gobiernos tuviesen políticas claras para los jóvenes, sobre todo en dos materias, que son calidad del empleo y vivienda. Si esas dos cosas no se abordan, si esas dos cosas no se abordan de raíz y de verdad, por desgracia estos discursos van a crecer. Y están íntimamente relacionadas, la calidad del empleo con la vivienda. No tenemos tiempo para más. José Mateo, David Piquer, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por su atención, por seguirnos. Se quedan con la mejor programación. Hasta mañana.